Bienvenidos hermanos, bienvenidas hermanas a este tema de estudio. En esta ocasión tenemos un video de estudio, obviamente, de la palabra de Dios, de la Biblia. En esta ocasión no vamos a utilizar ningún otro material, pero en este caso estamos estudiando un tema en específico y nuestro tema es un video muy solicitado por todos ustedes, suscriptores míos, que es por qué el tarot, la adivinación y cualquier otro tipo de hechicerías o magias blancas o prácticas de este tipo pues no solamente no agradan a Dios, sino que son consideradas, podemos ver pecados bastante graves, ¿no? Entonces, en este video el propósito de este estudio es dar en base a información que venga en palabra de Dios, a través de ello, de alguna manera mostrar la razón por la cual, dar un fundamento y también hacer un cierre en base a este tema. Digamos, más allá de ello, un cierre y bueno, ahora ¿qué viene, no? Entonces, antes de comenzar, haremos una pequeña oración. Si tú quieres participar en ella, siéntete completamente libre. Si no, pues no hay ningún problema. Pero para aquellos que sí lo deseen, lleven sus manos al frente, cierren sus ojos. Padre, Dios, Jesús, nuestro Pastor, Espíritu Santo, te pedimos, por favor, que nos ayudes a comprender nuestro tema de estudio de este día, que nos ayudes a ver las cosas con claridad, que podamos utilizar tu palabra como un estudio para este tema en específico, que es el tema que nos está ocupando en este día, y queremos que quede bien claro el mensaje, queremos entender la respuesta en base a este tema y pedimos tu apoyo, tu ayuda, sobre todo para aquellas personas que se estén debatiendo, estén queriendo comprender o incluso a algunas personas que quieran hacer algún cambio en su vida y les esté costando el cómo, el paso siguiente. Te pedimos, Dios, Jesús, Espíritu Santo, por estas personas, por favor, ayúdales, si así es tu voluntad. Amén. Bueno, vamos a comenzar con este tema de estudio. Entonces, para aquellos que tienen una Biblia, pues pueden ir buscando los pasajes en la Biblia para que vean ahí la información. Para aquellos que no, pues no hay ningún problema, pero para los que sí, por eso voy a ir dando información de cada uno de los versos. Entonces, pues bueno, primero vamos a comenzar con Zacarías 10, capítulo 10, versículo 2. Porque los terafines hablan iniquidad, y los adivinos ven visiones mentirosas, y cuentan sueños falsos. En vano dan consuelo. Por tanto, el pueblo vaga como ovejas, está afligido porque no hay pastor. Aquí desde este versículo estamos viendo el tema de los adivinos, personas que están viendo visiones, que sí están viendo cierta información, pero aquí estamos ven visiones mentirosas y cuentan sueños falsos, en vano dan consuelo. Y estamos viendo también el impacto en aquellas personas que les escuchan. Aquí estamos viendo, por tanto, el pueblo vaga como ovejas, está afligido porque no hay pastor. Entiéndase, pastor es la persona que da una guía, que da la palabra de Dios, que comparte esa guía a las personas que la necesitan. Vamos a ir ahora a Isaías 8, del 19 al 20. Y cuando os digan: consultad a los medium y a los adivinos que susurran y murmuran, decid: ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Aquí estamos hablando temas nuevamente, recurrimos nuevamente al tema de mediums adivinos que susurran, que murmuran, que están dando ciertos mensajes. Y aquí se habla de la temática del pueblo que va a consultar a estas personas y que se les está indicando: no debería el pueblo, en cambio, consultar a su Dios en cambio de a estas
estos personajes. Es importante también aquí, recalca, consultar a los vivos en lugar de a los muertos, porque también hay personas que buscan esta guía de personas ya muertas. Entonces, aquí es claro al final, si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay para ellos amanecer. Vamos a ir ahora a 2 Crónicas 33:6. Hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben-Hinnom. Practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con médium y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole ira. Aquí estamos viendo también, aquí en este pasaje estamos viendo cómo un concepto, una práctica puede llevarte a otra práctica que te puede llevar a otra. Estamos viendo que se están hablando de diversas prácticas que se da de alguna manera a entender que todas ellas tienen algo en común, todas ellas de cierta manera se unen un poco, ¿no? Como que hay cierta facilidad de que si una persona hace una, puede en algún momento hacer la otra, y luego la otra, y luego la otra. Entonces, aquí estamos hablando, hizo pasar por el fuego a sus hijos. Estamos hablando aquí ya de temas de sacrificios muy fuertes que se mencionan, pero también estamos hablando sobre practicó la hechicería, usó la adivinación. Recordemos que temas de tarot son adivinación, al final lo que se busca es la adivinación. Practicó la brujería y trató con médium y espiritistas. Entonces, todo esto aquí está bien claro diciéndose, hizo mucho mal ante los ojos del Señor, de Dios, provocándole ira. Ahora, vamos a pasar a Levítico 19:31. No os volváis a los médium ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Aquí se está hablando nuevamente, esto es, el mensaje aquí no es para los que lo hacen tanto, sino para aquellos que lo consumen, para las personas que buscan, que escuchan, que le prestan su tiempo a médiums, a los espiritistas. Que como estamos viendo desde los anteriores versículos, estamos viendo que hay una unión, ¿no?, entre médiums, espiritistas, personas que practican un conjunto de prácticas que de alguna manera están unidas, ¿no? Podríamos decir, si una persona practica una, es muy fácil que practique la otra. Estamos hablando de ese concepto de prácticas. Y aquí te están diciendo, no los busquéis para ser contaminados por ellos. De esto aquí, no busquéis para ser contaminados. De esto vamos a hablar ahorita en un momento adelante, pero es importante esta palabra. Se está hablando no solamente de las mentiras que se habló en Zacarías 10:2, que vimos visiones mentirosas, sueños falsos, dar consuelo en vano, sino aquí ya también se está hablando sobre la contaminación, entiéndase, no solamente vienen un montón de mentiras en conjunto con estas prácticas, temas falsos de alguna manera u otra, sino que estamos hablando también de la contaminación de nuestro espíritu. Ahora, vamos a ir a Deuteronomio 18:10-12. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulta a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Entonces, nuevamente estamos hablando, es una abominación para Dios todas estas prácticas, y nuevamente tenemos una lista, estamos hablando de sacrificios, estamos hablando de adivinaciones, hechicerías, encantamientos, espiritistas, consultas hacia muertos. Aquí es importante, mencionar, puede que muchos de los que estén escuchando esto me digan, hay muchas diferencias entre una cosa y la otra, ¿no?
Sin embargo, aquí se está mencionando todas estas cosas son abominables para Dios. No está mencionando, al menos en estos versículos que estamos viendo, no está viendo una mayor o menor carga de pecado en una u otra. Se está mencionando que todas son una abominación y por lo tanto es importante comprenderlas. Todas lo son, cualquiera que sea la categoría en la cual uno pueda llegar a haber incurrido, ¿no? Después nos vamos a Levítico 20:27. Si hay medium o espiritista entre ellos, hombre o mujer, ciertamente han de morir, serán apedreados, su culpa de sangre sea sobre ellos. Aquí estamos hablando no solamente de que se vuelve a mencionar que es un pecado fuerte, sino que se está mencionando aquí han de morir. Estamos hablando, obviamente el contexto es importante para aquellos que quieren aumentar este estudio, vayan, busquen y vayan a leer también el contexto, ¿no? Pero es importante, aquí estamos viendo la esencia de la información, de los mensajes. Nuevamente se está diciendo, es algo abominable para Dios y viene una carga de, digamos, una repercusión por todo esto, ¿no? Vamos a Levítico 26. En cuanto a la persona que vaya a los medium o a los espiritistas para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre su pueblo. Poner rostro en contra de esa persona y cortarla de su pueblo es una forma de indicar que Dios le dará la espalda a esa persona, y cortar de su pueblo se ha utilizado mucho a la hora de querer explicar esta expresión. Indica mucho hacia que esa persona se muera, se fue cortada del pueblo, se murió, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos que ir al contexto, no queremos aquí que se pierda el contexto. Para aquellos que quieran ir hacia un estudio mayor, vayan y vean el contexto. Pero lo que quiero que quede bien claro en este estudio estamos queriendo que quede claro el que no es algo que agrade a Dios, el que se está viendo que es una abominación, que es un pecado para Dios, todas estas prácticas. Es el único objetivo de este estudio, es que quede claro esta idea, ¿no? Todo lo demás, todas estas repercusiones que se están viendo, son repercusiones también dadas en la situación, en el contexto, que se tendría que ir a estudiar más sobre ello. Pero el punto de este estudio es ¿no? Ahora, también quiero mencionar temas de estudios. También tema de estudio es importante mencionar aquellas prácticas que hacen contacto con seres que ya fallecieron, con muertos, ¿no? Que luego en temas de tarot, en temas de adivinación se suele mencionar mucho. En este tema a algunos se les refiere como guías, a otros se les refiere como ancestros, ¿no? Entonces, en este tema aquí dice Levítico 20:27, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Nuevamente nos está quedando bien claro cuál es la práctica, por qué esta práctica es algo terrible, que representa algo muy fuerte, porque nos están diciendo la repercusión de esto es han de morir, ¿no? Su sangre será sobre ellos. Estamos hablando nuevamente de que no es algo bueno. Ahora vamos a Isaías 8:19-22. Si alguien les dice, consulten a las pitonisas y a los agoreros que susurran y musitan, ¿acaso no es deber de un pueblo consultar a sus dioses y a los muertos en favor de los vivos? Yo les digo, aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Ustedes habrán de enfurecerse cuando angustiados y hambrientos vaguen por la tierra. Levantando los ojos al cielo, maldecirán a su rey y a su Dios,
y clavando la mirada en la tierra solo verán aflicción, tinieblas y espantosa penumbra. Serán arrojados a una oscuridad total. Aquí estamos viendo. Cuidado también con las recomendaciones de las personas a nuestro alrededor. Si lo queremos aplicar al concepto de nuestra realidad, de nuestra verdad ahora, nuestra verdad presente, es importante. Yo diría, esta es mi opinión obviamente, el notar el impacto de aquellos a nuestro alrededor, porque aquí se está diciendo a un grupo de personas que se les recomendó, que otras personas se les recomendó que consultaran a los muertos, que fueran hacia estas adivinaciones y que se les están diciendo, aténganse a ello, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, nuevamente las repercusiones serán nuevamente terribles repercusiones y sobre todo cierra aquí diciendo serán arrojados a una oscuridad total. Y entonces aquí hay que entender cómo estas palabras aplican a la vida de uno en el día de hoy, cómo puede este mensaje estar aplicando a uno. Entonces, también tenemos Primera de Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Aquí es un tema, estamos avanzando el tema. Aquí estamos diciendo aquellos que abandonaron la fe. Usualmente las personas que puedan estar practicando de este tipo de prácticas, que sean partícipes de estas prácticas, son personas que o no han encontrado su fe o han estado de alguna manera abandonando, alejándose de esa fe y por lo tanto se dejan engañar por todas estas actividades, por todas estas doctrinas, ¿no? Aquí hay una advertencia. En 2 Corintios 11, 14 a 15. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Aquí esto es algo, avanzamos hacia la siguiente parte de este estudio. Y esto es algo muy importante. Aquí se está diciendo, ¿de quién son estas prácticas? Si no son de Dios, si estas prácticas no es algo que a Dios le agrade, no es algo que Dios quiera que uno haga, entonces ¿de quién son estas prácticas? Aquí nos estamos yendo hacia la otra posibilidad, ¿no? O son de Dios o son de Satanás. Son las dos energías, son las dos situaciones, las dos que tenemos de un lado y del otro, ¿no? Entonces aquí te está diciendo, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Esto es algo importante mencionarlo, porque he visto en los comentarios que han dejado algunas personas, muchos están contrariados preguntando si en un video anterior que subí hablando del tema del tarot y por qué no era algo positivo, por qué yo dejé de hacerlo. Muchos me llegaron a comentar, bueno, estás insinuando que las personas que lo hacen son personas que están queriendo hacer el mal. Yo no estoy insinuando eso. Aquí, de hecho, por eso quise colocar este pasaje que se está diciendo que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Estamos hablando que está engañando a muchas personas. No todos los que les sirven son conscientes que de alguna manera está impactando en uno. Y ahorita quiero explicar más del tema. Pero aquí está diciendo, por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Con sus servidores no solamente estamos hablando de ángeles caídos, también podemos estar hablando de personas que conscientemente les sirvan a él, ¿no? Pero yo siento que lo podemos ver de ambas formas, ¿no? Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Aquí sí, nuevamente la advertencia. Al final hay que ver el resultado de nuestras acciones, el resultado de lo que venimos haciendo, qué es lo que está causando en los demás. Y eso es algo que quiero mencionar ahorita en unos momentos. Pero antes, hay algunos que me han indicado que no es un don, que no es una bendición, sobre todo la palabra que no es un don. Bueno, en tema de dones, tenemos también aquí información en la Biblia en el tema de los dones. 1 Corintios 12, 8 a 11 te dice, pues a uno les dada
palabra de sabiduría por el Espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía. Y aquí quiero hacer una pausa. No es lo mismo adivinación que profecía. Hay una diferencia muy, muy fuerte, una diferencia muy marcada. Y si yo quisiera, les recomendaría mucho estudiar más del tema, pero para dar un simple comentario, cuando estamos hablando de adivinación, se está uno queriendo adivinar sobre la vida de una persona, de un conjunto de personas, en un tiempo, en una situación, que es lo que vemos en el tarot. Cuando hablamos de profecía, el profeta no está eligiendo sobre qué quiere adivinar, si quiere adivinar de una persona, de un conjunto de personas, de un tema, del amor, del trabajo, no. Le viene una profecía que puede o no comprender, que no sabe en qué momento y lo puede ir intentando comprender, pero es algo muy, muy distinto y espero que quede clara la diferencia. Continúa. A otro discernimiento de espíritus, el poder distinguir. A otro diversas clases de lenguas, el poder hablar. Y a otro interpretación de lenguas, la interpretación de la palabra, ¿no? También en ese tema de los dones tenemos Efesios 4:11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí estamos hablando, a algunos se les dio el don, el Espíritu les dio el don de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores, de maestros. Estamos otra vez hablando los dones que sí son dados por el Espíritu Santo, aquellos que sí son considerados dones por Dios, a diferencia de lo otro. Es muy delicado entender la diferencia. Vamos a 1 Corintios 12, 4, 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Aquí estamos hablando todos nuestros dones, que no solamente pueden ser los anteriormente mencionados. Es importante investigar más del tema, todos los demás, pero ya desde ahí nos damos una idea del tipo de dones que otorga el Espíritu. Y sobre todo aquí están diciendo, todo esto es dado por Dios y todo esto es con un fin obviamente aprobado por Dios, no en contra. Entonces, por lo tanto, si Dios aborrece todas estas prácticas de la adivinación, la hechicería, etcétera, los ritos, todo eso, ¿cómo podría Dios él mismo estarte dando esos dones? Si es algo que aborrece, y los dones que sí da, los verdaderos dones, son algo que Él obviamente está diciendo que es un don, algo que quiere que tú tengas, porque hay una razón para su trabajo, para su plan divino, que tú tengas ese don. Entonces aquí estamos viendo claramente más información de ello. En Romanos 12, 6 a 8. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Aquí incluso estamos viendo, debemos de conocer cuál es nuestro don, debemos de utilizarlo y obviamente utilizarlo para agradar a Dios, para ir hacia el trabajo de Dios, para lo que se nos ha dado ese don, no cambiarlo para algo distinto, ¿no? Para lo que se nos ha brindado ese don. Ahora, en temas de estar hablando nuevamente de los engaños, porque vemos que lo mencionamos hace un momento, ¿no? Cómo Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Entonces, regresamos hacia ese tema, hacia esos engaños. Vamos a 2 Corintios 11:3. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Aquí este tema, ¿en base a qué va? En base a todo aquello que está de alguna manera tocado, promovido por la serpiente, por Satanás. ¿Qué es lo que está buscando? Desviar nuestras mentes de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Entonces, esto es para responder a aquellas personas que también dejaron comentarios diciendo, bueno, yo creo en Dios, pero también estoy queriendo participar de esto, ¿no? Entonces, obviamente esto simplemente es para que si ustedes quieren hacer un estudio, meditar sobre ello, meditar sobre la palabra de Dios y ver qué es lo que les está dando de verdad, qué verdad encuentran ustedes aquí. Pero para aquellos que me dejaron esas preguntas, pues aquí estoy contestando con este ejemplo. Aquí está diciendo claramente, pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. También en ese tema está aquí Efesios 6:11. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. ¿Esto por qué es importante? Porque también en los comentarios todo esto lo preparé en base a los comentarios que muchos de ustedes han dejado. Y también en los comentarios hay muchas personas que me han indicado, yo sé que esto es incorrecto, sé que esto no es algo bueno para mí, pero no estoy pudiendo dejar de participar en estas prácticas, dejar de consumir el tarot, las adivinaciones y todas estas cosas o hasta más cosas, ¿no? Entonces, personas que me han dicho, no he podido dejar de hacerlo, aunque soy consciente hasta cierto punto que no es algo bueno. Pues para esas personas viene aquí este versículo que es revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Aquí te están diciendo, tu respuesta va a pedir ayuda de Dios, a ir a leer la palabra de Dios, a ir a estudiar a Dios. En lugar de enfocarte en cómo dejo esto malo, enfócate en la fuerza de Dios. Y la fuerza que te va a dar es lo que te va a dar la fortaleza para estar firme contra estas insidias, contra estas tentaciones que se te están presentando, no solo en estos temas, sino en otros temas diversos, ¿no? Y en base a eso, aquí hay un versículo más que quiero compartir, que es Efesios 6:12. Aquí te está diciendo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Aquí te están diciendo, entender que este mensaje, repito, es para aquellas personas que me dijeron no estoy pudiendo dejar de hacerlo. Es entender que esta lucha va más allá del simple hecho de ¿por qué no le puedo dejar de poner play? ¿Por qué no puedo dejar de estarlo consumiendo? Ve más allá del tema, del video, de quien sea que esté haciendo ese video. No te enfoques tanto en ni del tema ni quien lo esté haciendo. Enfócate en lo que va más allá. Quien está atrás de todo, atrás de los engaños, de las mentiras, de todo eso, porque quiero nuevamente decir, yo no estoy diciendo que las personas que lo hagan sean realmente, la mayoría no van a ser muy conscientes de lo que están haciendo, el impacto y quien les está guiando. Pueden creer que les están guiando ángeles de Dios y no es así. Nuevamente regresamos a 2 Corintios 11, 14, 15. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Y nuevamente aquí vemos, no solamente eso aplica a aquellos que son conscientes de a quién le están sirviendo, sino a aquellos que no lo son, pero que les están enviando información. ¿Quién? Los servidores de Satanás, ¿no? Entonces, esto es para aquellas personas que dijeron y estas personas serán malas, no necesariamente, ¿no? Sin embargo, lo que están haciendo está mal. Eso sí es importante entenderlo. Y por todo esto viene el Efesios 6:12 que te dice entender que esta es una lucha. Hay mucho aconteciendo detrás. Obviamente de este tema hay mucho por hablar y muchísimo que estudiar en la Biblia y en materiales de apoyo de Elena White, ¿no? Si no conocen a quién es Elena de White, después hablaré en un video de ella. Pero aquí es básicamente el tema de estudio. Y quiero cerrar con el tema de la adicción a este tipo de
productos, por así decirles. Porque también noté que hay muchas personas que me dicen, siento esa adicción, ¿no? El tarot es adictivo para quien lo consume, tal vez no tanto para quien lo hace, porque pues yo estuve de ese lado, de estarlo haciendo. Yo no lo consumía mucho, yo más bien lo hacía. Pero sé de primera mano con familiares que el consumirlo es algo muy adictivo. Entonces, en ese tema tenemos a 2 de Pedro 2:19. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Y aquí este versículo siento personalmente, de opinión propia, que me resonó muchísimo al momento de estar preparando este tema. ¿Por qué? Porque ahí están diciendo, primero, les prometen libertad. Todo este tema de la adivinación, de las hechicerías, las magias blancas, los cultos, y avanzamos a cosas más intensas, ¿no? Pero sobre todo vamos a regresar, ¿no? A la adivinación, al tarot, al pronóstico, al horóscopo. Todo esto te promete libertad. ¿Por qué? Porque vas a saber qué te va a pasar, vas a tener más material, vas a poder saber cómo está la pareja, cómo está el novio, cómo está esa persona que te gusta. Puede que esto en parte sí se te dé información, ¿para qué? Para engancharte, ¿no? Puede que en parte sean solo mentiras que no concuerden con tu situación, y de hecho eso es una ayuda, porque al tú ver que no concuerda puedes ayudarte a dejarlo. Lo más duro es cuando sí concuerda, que es un enganche. Pero aquí están diciendo, les prometen libertad. Claramente todas estas prácticas te prometen libertad, te están diciendo tú puedes ver más allá, tú puedes saber, tú puedes consultar, sentirte muy poderoso. Mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Aquí te está diciendo, esta práctica es una práctica de corrupción y por lo tanto es algo que te ha vencido, es algo que te ha corrompido el espíritu y por lo tanto te has vuelto esclavo de ello. Es entender eso que te prometía libertad. Con el tiempo, tal vez algunos lo sienten más, tal vez otros menos, pero sé que muchos sentirán esto resonar, y es algo que en un inicio lo viste como una libertad, como algo que podía ayudarte, se convirtió en una adicción, te convertiste esclavo en eso. ¿Por qué? Porque te ha corrompido, te ha vencido. Vamos a Juan 8:34. Jesús les respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y aquí otra vez, todo el que comete pecado es esclavo del pecado, ¿no? Aquí está hablándolo Jesús y está haciendo énfasis. Cuando Jesús dice, en verdad os digo, está queriendo hacer énfasis, es en verdad os digo, está haciendo énfasis de lo que va a decir, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Aquí estamos hablando de tema de adicción, estamos hablando de aquello que cometes, se convierte en algo que te esclaviza, en una adicción, en un montón de cargas. Entonces, esto es para aquellas personas también que me dicen, bueno, ¿qué tan malo es? ¿Qué tan malo es cometer ese pecado? ¿Qué tan malo es hacer eso? No solamente ya hablamos de la abominación que es para Dios y todas las palabras claras que se hablaron de las repercusiones que hubo en ciertos tiempos a personas que tanto hacían estas prácticas como las consumían. Pero más aún, aquí te está diciendo, también por tu propio espíritu te estás volviendo esclavo del pecado. Y vamos con Filipenses 3:18-19. Porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Yo quiero cerrar con esto porque siento que es una reflexión. Aquí se te está indicando, y de hecho aquí te dice, como os he dicho muchas veces y ahora os lo digo aún llorando. Está haciendo, es una forma también de decir la importancia de lo que se está diciendo, ¿no? Que son muchos, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito. Aquí te está hablando.
tu apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. ¿Esto por qué siento que cierra con una reflexión? Porque yo, habiendo estado en el tema del tarot, del horóscopo, más o menos 2 años y cachito, no sé, 2 años y medio, no estoy segura del tiempo exacto, pero bastante tiempo. Yo lo hacía y era muy consciente de lo que ustedes digo, como comunidad, como suscriptores, como personas de la comunidad de los horóscopos del tarot, solicitaban. Y muy pocas veces se solicitaba en esto temas espirituales, temas de cómo mejoro yo como persona. La mayoría de las veces lo que más le interesa a las personas es saber cómo está esa persona que me gusta, cómo está mi jefe, qué va a pasar en el dinero, va a venir el amor o no, cuándo me va a llegar el amor, qué pasa con el alma gemela. Son temas terrenales, ¿no? Entonces aquí yo lo quiero cerrar como una reflexión porque de alguna manera te está diciendo los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Cuidado con eso. Cuidado, cuyo Dios es su apetito. Cuidado con eso. No estoy diciendo que pensar en lo terrenal esté mal. Estoy diciendo que solo pensar en lo terrenal, cuyo Dios sea tu apetito. Digamos que sea más importante para ti el saber cómo está esa persona que te gusta, el saber que si se va a acercar o no y cuándo se va a acercar, que tu trabajo con Dios, que tu oración, que tú encontrar la verdad, el tener una vida salva, todas estas cosas tan importantes del espíritu. Si para ti es más importante lo otro, el saber de esa persona, el cuándo viene, no viene, todo eso, aquí ya te lo están diciendo, estás cayendo como enemigo de Cristo y estás cayendo en la perdición, estás cayendo con el apetito, estás cayendo en que solamente pienses en las cosas terrenales. Entonces, pues bueno, todo este tema quiero cerrarlo ya, hasta aquí van las menciones de la Biblia y nada más quiero cerrarlo un comentario ya esto muy muy personal mío. Si llegaste hasta esta parte del video me da mucho gusto que llegaras hasta este momento del video porque eso quiere decir que escuchaste todo el material informado en la palabra de Dios y eso quiere decir que tal vez pueda de alguna manera resonar contigo y tal vez te pueda ayudar. Yo no quiero imponer nada a nadie, yo quiero compartir la verdad que he encontrado, yo quiero compartir la verdad de Dios. Si tú no estás de acuerdo, es tu libre albedrío, por supuesto. Simplemente vi que muchísimas personas me dijeron, haz un video, ¿por qué? Explícanos más de este tema, más información. Y esto luego que me hizo entender que no todos estaban en contra de saber más del tema, que había un buen grupo de personas que quería entender si lo que estaba haciendo estaba bien o mal, y si estaba mal, por qué es que estaba mal, y por qué es que lo estaba haciendo. También vi muchas personas preocupadas de sentir que tenían claro que estaba incorrecto, pero que no podían dejar de hacerlo. Entonces, este video es dedicado a todos ustedes, ¿no? Si alguien llega a sentirse insultado por este video, por favor, no te sientas insultado. Mi única objetivo aquí es compartir la palabra de Dios y que te pueda traer verdad y que ayude en tu vida y que te ayude a liberarte de, pues digamos, claramente del pecado de Satanás. Y es muy importante saber que Satanás está en todos lados, así lo tenemos que decir tal cual es. Y de esto haré más videos. Yo quiero que me dejes en los comentarios qué te pareció el video, si te gustó este tipo de video muy enfocado, porque he estado haciendo videos de estudios diarios de la Biblia, de la palabra de Dios. Vamos en orden cronológico, vamos viendo las escenas poco a poco, cómo va avanzando, pero en este caso es un estudio específico del tema. Si te gustó este estudio y si quisieras ver más estudios como este, déjamelo saber en los comentarios. También siéntete completamente libre de decirme sobre qué te gustaría que trabajara en realizar un estudio para ustedes, qué otro tema, sobre qué otra cosa quieres saber, cuál es la postura de Dios, cuál es la postura de la Biblia. Bueno, no la postura, la palabra de Dios en ese tema, ¿no? Pero si quieres saber de algún otro tema, déjame el tema, cualquiera que sea, en los comentarios y con mucho gusto preparo el estudio y
pues bueno, también si hay algo que no te haya quedado claro, si hay algo que quieras compartir, algo que quieras comunicar respecto a esto, pues obviamente en los comentarios total libertad para decir tu opinión, tu comentario, tu petición o cualquier otra situación que me quieras expresar también. Y pues bueno, te agradezco mucho. En tema personal, para los que ya no quieren saber, los que no les interese más una explicación de mi tema personal, ya se pueden ir del video, les agradezco mucho. Y para aquellos que querían saber también porque hay algunos que me preguntan y cuál es tu experiencia en todo esto, si de algo te sirve mi experiencia, pues mi experiencia es que yo en lo personal creía que estaba haciendo las lecturas de tarot, los horóscopos, a través de la ayuda de ángeles, de guías, y yo sentía que eran guías buenos, guías que me estaban guiando a ayudarlos a ustedes, ancestros que estaban queriendo ayudarles, ¿no? Yo tenía un concepto erróneo claramente de la situación y no era consciente de lo que estaba haciendo. Sin embargo, claro que lo que hice, todo ello es pecado y todo lo que hice no está bien, aunque no seas muy consciente de por qué no es correcto, aunque no sepas por qué no es correcto, es importante reconocer que no es correcto. Y por lo tanto les pido a todos ustedes una disculpa y obviamente a Dios y a Jesús y al Espíritu Santo. Yo agradezco mucho haber encontrado a Dios hace no mucho tiempo, no lo sé, tal vez un par de meses desde que por primera vez escuché algo, literal 2-3 meses que escuché algo sobre el tema, y de ahí ha venido todo un proceso de escuchar cada vez más, de investigar cada vez más, hasta tomar la decisión de decir, ok, por aquí tomo mi decisión, esta es mi verdad, voy a ser obediente a lo que me pide Dios, ¿no? Esta es mi experiencia. Y pues también si quieren saber algo más sobre mi experiencia y si tienen alguna pregunta sobre ello, quieren que haga algún otro video más a profundidad, también me lo pueden dejar en los comentarios y yo estoy muy al pendiente de los comentarios. Y pues espero poder estar trayendo más material como este tipo de estudios ya muy preparados para ir enfocados directo al tema. Y pues bueno, les agradezco mucho por darme la oportunidad de explicar, de presentar los argumentos, la información y darme la oportunidad de que lo escuches y veas en qué resuena a ti, qué dice tu libre albedrío. Y pues mis mejores deseos para ti y nos estamos viendo en próximos estudios.